Buenas tardes, público en general. Nosotros daremos a conocer una entrevista con el tema acerca de la creación de la SED, por lo cual pedimos el apoyo al maestro Enrique Marino Romero. Enrique Marino Romero, el cual es trabajador de la institución educativa en donde nosotros nos estamos formando como futuros docentes, la Escuela Normal Profesor Rafael Ramírez. Maestro, Sí. ¿nos puede platicar acerca de su historial profesional, no nada más aquí en la Normal, sino de toda su labor? Muy breve, ¿no? Porque no acabaría. Ahí sí. Pues mira, dando algunos datos, solo los que creo relevantes, es que soy egresado de la Normal del Estado, hoy llamada Ignacio Manuel Altamirano, en la generación del 69. Soy profesor de primaria, inicié mi labor en Coajinicuilapa, estuve 5 años en Hermosillo, Sonora, volví al Estado y trabajé por San Marcos, por Acapulco, después me incorporé a la Normal Rafael Ramírez en el año de 1976 y obtuve también, bajo un concurso de oposición, una plaza de medio tiempo en la universidad, donde también estuve trabajando cerca de 35 años. ¿Sí? En cuanto a mis estudios, pues soy profesor normalista, estudié una licenciatura en educación superior, hice 2 maestrías en educación, una en Morelos, otra en la Universidad Autónoma de Guerrero, y con los cubanos que tienen varias universidades, un doctorado en educación, en la que estoy también intentando presentar mi examen, ¿no? Mi vida ha sido esa, la docencia, ¿no? Sí. Bueno, pues como podemos ver, el maestro es una persona muy preparada y la verdad creo que nos va a poder ayudar muy bien, de una manera muy acertada, en el tema en el que nosotros vamos a desarrollar. Maestro, como nosotros sabemos, la misión de la SED es crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. ¿Qué opina usted sobre esta misión? Pues es una misión muy importante, pero compleja y difícil de cumplir, ¿no? Por las condiciones orográficas, por las condiciones de pobreza extrema, por las condiciones políticas, económicas del país, ¿no? Y sobre todo porque la propia Secretaría en algunos momentos pues se ha burocratizado, ¿no? Desde su creación con Vasconcelos en el año de 1921, pues intentó este gran salto para que en México hubiese una estructura central que impulsara este tipo de asuntos educativos a nivel nacional, ¿no? De hecho, el nacionalismo, el federalismo surgen con Vasconcelos en ese año, ¿no? Y desde ahí se intenta entonces con planes nacionales, con programas nacionales, y el federalismo que ahí se instaura, pues llevar la educación a todos los estados. Lamentablemente, bueno, sabemos de la dificultad que hay en cada entidad federativa, pero como faro de luz, como algo que orienta al país, está ahí muy claro lo que pretende ser la Secretaría, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos entender esto y abonarle para que esto se cumpliera, ¿no? También, ¿no? Usted, maestro, ¿qué considera que se pudiera hacer para que todos los mexicanos, en este caso, gozáramos de una educación de calidad? Pues fundamentalmente que el gobierno de la República atendiera este rezago desastroso que hay en todo México en cuanto a la atención a los planteles educativos, ¿no? Parece que hoy hay un anuncio de muchos millones de pesos para infraestructura, hay un anuncio de mejorar la calidad educativa con mejores plazas, con mejores salarios, pero eso ha sido un grave problema siempre, ¿no? La falta de apoyo a la educación, a los profesores y sobre todo dinero ha habido, pero siempre pues hay esas desviaciones o hay esa corrupción que impide que los docentes pues se dediquen a lo que tienen que dedicarse, ¿no? Sí. Sí. Bueno, desde el otro punto de vista nos podremos pasar a la siguiente caracterización, que es la visión. Nos dice esta visión que en el año del 2030 cada mexicano
cuenta con una educación moderna de calidad a través de la cual se forma en conocimientos, destrezas y valores. ¿Cree usted que para el 2030 todo mexicano contará con una educación moderna, laica y gratuita? Esa visión es, como todas las ideas de esa naturaleza, pues un faro de luz, como acabo de decir, ¿no?, de lo que se espera se logre. Sin embargo, vemos que la problemática social tan fuerte que hay en Guerrero y en estados como Oaxaca, Michoacán, donde la pobreza extrema impide ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que es una buena idea, un ideal, que si los docentes que nos formamos en las normales y el gobierno conjugan esfuerzos, pudiera lograrse, ¿no? Pero no es fácil, es complicado el asunto, por el enorme rezago que tenemos y porque hay unos intereses diversos para la aplicación de los presupuestos también. ¿Qué cambios implementaría usted para mejorar o para que se diera una educación de calidad? Pues retomaría sobre todo esta política que en 1921 Vasconcelos instaura, ¿no?, con la Secretaría de Educación Pública, darle al país una política educativa cultural, ¿no?, una política educativa donde las artes plásticas, donde la poesía, la educación musical, la danza, las cuestiones del teatro, ¿no?, pudieran ser los mecanismos eficaces que pudieran hacer que la población participara activamente en los procesos educativos, ¿no? El positivismo con Barreda y con digamos, otros intelectuales del porfiriato intentaron decirnos que la ciencia por la ciencia misma traería el desarrollo, ¿no? Ese mito hoy sabemos que tampoco es cierto, ¿no? Que el espíritu, que el alma misma del mexicano requiere otro tipo de alimento, ¿no? Requiere el respeto por sus tradiciones, por su cultura, por lo que es, por lo que ha sido y por lo que quiere ser en el futuro, ¿no? Entonces creo que esta educación que hoy nos están, digamos, inculcando en cuanto a las competencias, en cuanto a las habilidades, en cuanto nos aleja mucho de estas cuestiones culturales, tradicionales, que el pueblo se alimenta de ellas y que no somos capaces a veces de promover, ¿no? Entonces yo creo que sería un punto importante retomar estos esfuerzos, que desde el 21 Vasconcelos pues hace por ello un esfuerzo grande, ¿no? Sí, bueno, como lo hemos venido viendo y en este caso el maestro ya lo ha comentado, José Vasconcelos jugó un papel muy importante en la creación de la SED. Pero maestro, ¿usted qué opina sobre la realización, ya sea que hayan sido hasta cierto punto acertadas o algunas aserciones que Vasconcelos, o cuál fue el papel que él jugó en ese... Ojalá tuviésemos en la historia muchos Vasconcelos, ¿no? Creo que en esa época hubo una revolución educativa, ¿no? O sea, el presupuesto que antes de Vasconcelos tenía educación era de 15 millones de pesos. Con su llegada se duplicó a 35 millones, el número de escuelas se triplicó, los profesores también, hubo muchas plazas para los profesores, se crearon escuelas normales, ¿no? Bibliotecas, se imprimieron las obras clásicas que el pueblo requería, ¿no? Entonces, con Vasconcelos y la Secretaría en el 21, viene una política cultural social que llega a los últimos rincones de la patria, ¿no?, y que se atiende a los más desprotegidos como población. Creo que esa política hace falta ahora, pues, ¿no? Que no es fácil instaurarla, que hay muchos obstáculos, es cierto, pero la educación no puede quedarse solamente en los centros urbanos. La educación tiene que ir a los lugares más apartados y respetar las culturas, las tradiciones, las costumbres de la gente e impulsar todo esto a través de la educación misma, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en el proceso de dicha creación nos menciona acerca de una ley orgánica en la que nos dice en qué consistía la ley orgánica de la Dirección General de Educación Pública que se promulgó en abril de 1917. Bueno, en esta Constitución, efectivamente, hubo una pugna muy importante entre los liberales radicales con Obregón a la cabeza y los carrancistas moderados, ¿no? Carranza establecía un proyecto
donde pedía solamente la educación libre, laica, pero solamente de los planteles privados, digo oficiales, dejando de lado la, digamos, supervisión o los planteles, digamos, privados, ¿no? Educación privada. Afortunadamente gana el proyecto radical, ¿no? Donde la educación efectivamente es libre, es laica para las escuelas oficiales y también para las privadas, ¿no? Y de ahí surge esta ley que permite al Estado, que permite luego a la Secretaría en el 21 hacer un seguimiento y una supervisión de la gestión educativa en las escuelas y planteles oficiales y también privados. Y también vigilar que ningún sacerdote, ninguna orden religiosa participara en la cuestión educativa, ¿no? Sabemos ya que con Salinas esto termina, la prohibición, porque reforma la ley y efectivamente el proyecto carrancista, pues con Salinas se instaura, ¿no? De hacer obligatoria y laica la educación solamente oficial, ¿no? Oficial. Sí. Pero efectivamente creo que esta ley de instrucción lo que logra es arrebatarle el control, pues, a la iniciativa privada y al clero, que todavía en ese momento era de un control muy fuerte en la cuestión educativa. No olviden que en el 26 al 29, pues, hubo incluso la guerra cristera, ¿no? Por este control de la educación que tenía la Iglesia todavía en ese momento. Y ellos se oponían a que hubiese ese control del Estado en sus escuelas para vigilar que el laicismo realmente se aplicara, ¿no? Bueno, desde su punto de vista, maestro, ¿qué beneficios cree usted que se obtuvieron o que hasta hoy en día se siguen como obteniendo o que nosotros gozamos desde la creación de la SEP? Pues creo que fue un paso trascendental, ¿no? ¿Sí? Digamos, hay un antes y un después con la instauración de la Secretaría, ¿no? ¿Qué se logra? Bueno, la instauración de una política nacionalista en educación, el rescate de las culturas, de las artes, de las tradiciones de los pueblos, el llevar la educación a lo más apartado, las escuelas públicas, rurales, en los lugares más lejanos y rurales de la población. Ya lo dije, la creación de bibliotecas, la impresión de los libros, digamos, creación de escuelas normales, de profesores que fueran a atender lo más apartado en cuanto a atención escolar de los niños de ese momento, ¿no? Entonces creo que este federalismo, pues, que a partir de esa época se nos hereda, pues intenta eso, que haya una rectoría central, ¿no?, de la educación con los planes de estudios nacionales, respetando las cuestiones regionales y las cuestiones culturales de cada entidad, ¿no? Hoy, como sabemos, bueno, hay una vuelta hacia atrás, ¿no? Hoy los estados, yo creo que fueron incapaces de, pues, ejercer con claridad su presupuesto, de ejercer con claridad una política educativa, y nos dieron la oportunidad de que este federalismo se operara. Hoy hay una vuelta hacia atrás y hoy la nómina, por ejemplo, se recoge y se paga en la Ciudad de México, ¿no? Hay un centralismo educativo ahora que frustra esta intención de darle a los estados esta independencia, esta autonomía para gestar su propia educación, ¿no?, que es lo que está pasando hoy con esta reforma educativa, ¿no?, que hoy nos están aplicando. Sí. Bueno, pues como hemos estado viendo y en esta conversación que se ha dado con el maestro, podemos considerar que la creación de la SEP jugó un papel muy importante para lo que nosotros gozamos hoy hasta cierto punto de la educación, aunque también es importante mencionar que se carecen de muchas cosas, pero que hasta cierto punto esa creación nos ha beneficiado de lo que tenemos hasta ahora. Maestro, pues nosotros en nombre de todos mis compañeros del equipo le damos las gracias por haberse tomado el tiempo y dedicarnos para esta pequeña entrevista. Ha sido un privilegio y ojalá que lo que aquí se dijo pues sea de utilidad, y cuantas veces me inviten yo con todo gusto estaré para apoyarlo. Sí. Gracias. A ustedes, muy amable.